Aquí estamos en un nuevo vídeo, vamos a probar el rendimiento de algunos juegos y he de avisar antes de nada que voy a utilizar el Afterburner porque la propia aplicación de Legend Space en el tema de monitor de rendimiento no suele tener toda la información que a uno le gustaría. Por ejemplo, tenemos aquí el tema del FPS, pero no es del todo preciso. Porque aquí solo pone el número, pero no te pone exactamente la estabilidad, cuánto tiempo está en esos FPS. Simplemente se va ajustando, pero de una forma poco precisa en general. Así que vamos a utilizar simplemente Afterburner para evitar cualquier tipo de líos. ¿Ok? El primer juego a probar va a ser, como no, uno de mis juegos también favoritos y el que más se ha promocionado con la Legend Go, es Hi-Fi Rush. Aquí la pantalla inicial no debéis preocuparos, es algo que pasa, pero ya luego se ajusta bien. ¿Veis? Aquí como podéis ver aquí en la esquinita está el tema de los FPS bastante bien puestos y ahora mismo lo tengo configurado a 1600p. 1600p y 144 Hz. Y en modo rendimiento también he puesto FSR 1.0, modo calidad para que tenga la máxima calidad posible, aunque esta vez voy a desactivarlo. También voy a cambiar el modo en el que está puesto Legion Space, simplemente para que podamos verlo mejor, y voy a ponerlo en el que menos consume, el modo silencioso. Y así es como rinde el modo silencioso en este caso marca 9 watts, se supone que es de 8 a 10 más o menos, va fluctuando según lo necesario. Y nos da de media unos 14 FPS, bastante estables en general, como podéis ver aquí en el gráfico. Y para cambiar sin necesitar abrir el menú de ajustes es el botón de Legion Space más I, que en este caso nos daría auto o lo que vendrá a ser lo mismo, equilibrado. Que pasamos a 39. Y al estar conectado, pues me imagino que le da unos 5 watts más, un poquito más. Entonces nos daría unos 38. Algo inestables, o sea, sí, bastante bien, pero pueden bajar o subir según el movimiento en pantalla, como podéis ver. Entonces, en el modo rendimiento, o turbo, como queráis llamarlo, nos daría 42, 43 FPS. Y también tengo entendido que el modo personalizado está bastante roto si lo queréis configurar. Así que mejor ni toquemos ese modo. Pero ahora nos da 42 y en general bastante estables. No perfectos, pero bastante estables. Ahora, si a esto le sumamos el FSR 1.0, en el modo rendimiento nos quedaría esto. En el modo rendimiento nos daría unos 61, 57 FPS más o menos. Obviamente porque estaría rescalando seguramente de 800p a 1600. En general estaríamos consiguiendo más FPS, cosa que siempre se agradece. Y estaríamos teniendo un menor consumo, por lo que veo aquí, unos 25 watts. Sin tener que cambiar de modo ni nada, ni se ve de ninguna forma rara y se nota bastante fluido en general. Más de lo que seguramente podáis ver en pantalla. Y en algunas zonas hasta unos 69 o 70, como podéis ver aquí. Cosa que se agradece. En modo silencioso, con el FSR activado en modo calidad, estaremos obteniendo un promedio de 21 FPS. Algo bastante bueno en general, teniendo en cuenta que antes apenas alcanzaba los 15. Y en modo equilibrado, unos 62 de media más o menos. Cosa que está en general bastante bien. No hay una diferencia muy palpable versus el modo rendimiento, pero es lo que hay. Ahora, si lo probamos a 1920 por 1200, en modo silencioso, obtendremos esto. Y este sería sin el FSR. El siguiente también lo voy a hacer sin FSR. Simplemente dejé 1 o 2 frames con el FSR
para que os deis cuenta de que aumentaría bastante poco en general. Ahora, en el modo equilibrado en 1200, obtendríamos un promedio de 53-54, aunque se está estableciendo un poquito. Pero en general, una buena cantidad de FPS. Entonces, si pasamos ahora mismo al modo rendimiento, realmente no aumenta tanto. Es una diferencia bastante mínima, a mi ver. No creo que compense mucho. No se gana casi nada. Y es lo que hay. Ahora, si activamos FSR en modo equilibrado y en modo rendimiento, obtendríamos esto. En el modo equilibrado pasaríamos a tener 69, bueno, 70 FPS, bastante estables en general. Y en el modo rendimiento, unos 82-80 FPS de media. No los más estables, pero sí una cantidad muy buena y una fluidez tremenda, como ni os imagináis. Tristemente no lo podéis captar desde vuestra pantalla, pero así es como sería. Bastante fluido, hasta 90 Hz nos daría, con un consumo de 25-26 watts más o menos. Y en 1200p, en modo silencioso más FSR, tendremos pues eso, un resultado nada poco esperable. Unos 23-21 FPS, no aumenta mucho en general. 24 a lo mucho quizás, o 28 si te quedas sin moverte y mirando en algún punto en el que no haya mucha cosa que hacer. Y eso sería el resultado en el Hi-Fi Rush. En general bastante bien, bastante estable. Pero si queréis cambiarlo de modo calidad a modo rendimiento, o sea, el modo del FSR en sí, de modo calidad a modo rendimiento, que obviamente se supone que nos daría un visual un poquito peor, pues lógicamente obtendréis más FPS. Ahora, si, ay, madre mía, si está alcanzando hasta los 100, hasta los 100 FPS. Entonces, ahora, a 800p, en silencioso, el resultado sería más o menos, bueno, sin FSR, así. 800p sin FSR sería de esta forma, en modo silencioso, obviamente. Luego, en modo equilibrado, nos estaría dando unos 87 FPS, sin FSR nuevamente. Y en modo rendimiento, unos 92, 94, 95 por ahí. Y en realidad no es un cambio tan notable en el apartado gráfico, así que se agradece. Ahora, si le añadimos FSR y nos vamos a, obviamente, FSR calidad, como siempre, es el que siempre dejó predefinido ahí. Si nos vamos al modo silencioso, tendríamos este rendimiento. Así es como estaría. En el modo silencioso tendríamos unos 25 FPS con FSR. En modo equilibrado pasaríamos de una cantidad muy baja de FPS a unos 97-98, no muy estables, pero bastante bien, con alguna que otra subidita, pero en general se sigue viendo bastante fluido. Y en modo rendimiento, este sería nuestro rendimiento, 105, 107, por ahí. Vamos, que no recomiendo mucho que activéis el modo rendimiento porque aparte de chupar mucha más energía, no vais a tener una diferencia muy notable de rendimiento extra. Aún les falta pulir mucho el modo de 15 watts porque no aporta tanto, por ejemplo, como la ROG Ally de hoy, porque está muy bien optimizada. En modo silencioso normalmente suele estar más parejo con la ROG Ally, pero sigo pensando de que si estuviera bien optimizado tendría más rendimiento por la mayor velocidad de la RAM. Y este sería el resultado con Hi-Fi Rush.